amor de tus hijas y tus hijos, Señor. Los bendecimos, Señor. Seguimos orando como por nuestra hermana Carmenza Suárez. Seguimos orando, Padre mío, por nuestra hermana Nancy Salamanca, Señor, por los Dari, Padre, por nuestra hermana Felisa, Señor. Glorifícate en esa familia, Dios. Exáltate, Dios precioso. Gracias, Señor. Tú eres lleno de gracia, de bondad, Padre. Glorifícate, Señor. Aún, Padre mío, te pedimos por esa petición, Padre Santo, de Jive, Señor, por su hijo, Señor. Permita que él sea llena de tu gracia, Padre, lleno de tu amor, Padre. Que abra puertas así como estás abriendo, Señor, Padre, y pueda recibir y ser guiado por ti, Padre. Gracias por Santiago, Señor. Gracias, Señor, por él. Gracias porque yo sé, Señor, que tú le vas a mostrar tu amor, Señor. Oh Dios, y él va a tener un encuentro contigo de una manera especial, Señor. Y todo argumento, Señor, que quizás el enemigo haya colocado en él, Padre, se derribará y sentirá tu paz, tu amor, Señor, rodeándole, guiándole, levantándole, Padre. Gracias por mi hermana Eneda Ortiz, Señor. Gracias por mi hermana Emma Romero, Padre. Gracias. Gracias, Padre precioso. En ti nos gloriamos, Señor, en tu salvación, en tu bondad, en tu misericordia, Señor. Gracias por mi hermana Laura, Señor. Dios, esta columna de oración, susténtala cada día. Que esos ríos de agua viva sacien, Señor, su entrar, su salir, y pueda, Señor, disfrutar de tu comunión, de tu salvación, de tu gracia. Gracias, Padre Santo. Seguimos orando por los médicos, las enfermeras, Padre mío. Oh Dios, dales fuerza, sabiduría, Padre. Guarda a su familia, Señor. Padre precioso, que ellos, Señor, al estar en esa clínica, Señor, ministrando salud sobre los enfermos, Padre, ellos mismos sean guardados, protegidos, Señor. Si están enfermos, sánales, mi Padre, sus familias, Señor, guardadas en ti. Aún oramos por las autoridades, Señor, por los gobernantes, como dice tu palabra, Señor. Dale sabiduría en este tiempo, Padre. Oh, Señor, y que seas tú el que gobierne en cada nación, Señor. Que se derribe todo plan de las tinieblas, Padre, todo plan de hombre, Padre mío, y tu gloria sea vista en medio de las naciones, Señor. Confiamos en ti, esperamos en ti, en tu amor, en tu bendición, en tu salvación, Padre, porque en ti nos gloriamos, Padre. Gloria, honra y majestad sean dadas a ti, Padre. Gloria, honra y poder sean dadas a ti, mi Rey precioso. Gracias, Señor. Tú eres el Dios exaltado, tú eres el Dios maravilloso, tú eres el Dios, Padre mío, que nos guía, que nos sostiene, que nos fortalece, Padre, que nos permite poder disfrutar de tu comunión, de tu gracia, Padre. Ahora, Padre Santo, enséñanos tu palabra, Señor. Permita que esa palabra entre a lo más profundo de nuestro corazón, Señor, y enséñanos. Enséñanos a caminar contigo, enséñanos a ser sabios, Señor, al aplicar tus principios, Señor, tu consejo, Señor. Padre, y toda distracción, Señor, sea quitada, Señor, y podamos prestar atención a lo que tú nos quieres compartir en esta mañana. Te alabo, te bendigo y te glorifico, precioso Señor, en el nombre de Jesús de Nazaret. Amén, Señor. Amén, Señor. Amén. Dios les bendiga a mis amados hermanos y hermanas, cada persona que se une en este tiempo para orar y bendecir el nombre del Señor, que podamos ser edificados y podamos aferrarnos a esa salvación tan grande que el Señor nos ha dado. Tener la plena confianza que Él está de nuestra parte. Y como dice la misma palabra, si Él está con nosotros, no habrá nada, no habrá quien contra nosotros. Y como dice Romanos 8, son más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Y ese amor de Dios nos sostiene, ese amor de Dios nos levanta y nos dirige. Yo quiero volver a donde estábamos compartiendo el día de ayer en el Salmo 19. Y estábamos hablando de la ley de Jehová, que es perfecta, y era el texto que compartíamos y que dejamos para meditar, que convierte al alma. Y definitivamente muchas de las fuentes que buscamos para saciar nuestro interior son vacías. Pero cuando vamos a, como dice la palabra, a esa fuente de vida, a Dios mismo, a prestarle atención a su palabra, a sus enseñanzas,
podemos conocer y entender que tenemos ese Dios maravilloso que nos sostiene, que nos levanta, que nos dirige. Y qué bueno que a través de ella podamos disfrutar cómo caminar con Dios, cómo tener esa seguridad. Dios no desecha a nadie. El Señor Jesucristo dice en Juan 10, el que a mí viene yo no le echo fuera. Él conoce la voz de sus hijos, de sus hijas. Y debes tener la plena seguridad de que cuando clamas a Dios, Él te escucha. Él te levanta, Él te restaura, Él te dirige en medio de todas las cosas que quizás tú estés pasando. Tu cuerpo es sano y lo reclamamos en el nombre de Jesús. Tus fuerzas son restauradas. Tus sueños de salir adelante, de alcanzar objetivos, de vivir todavía, de disfrutar, de sentarnos en una mesa, de compartir con la familia. Eso es parte de las promesas que están en la palabra. Pero debemos saciarnos de ella, debemos entender que Dios es maravilloso. Y quiero leer los últimos versículos y compartir de ellos un momento. En el versículo 10, que creo que lo leíamos ayer también, dice: deseables son más que el oro, y más que el oro afinado, dulce, más dulce que miel y que destila del panal. Yo puedo dar testimonio de que mi vida, antes de conocer al Señor, realmente no tenía sabor. Buscaba donde satisfacer quizás las necesidades de mi alma, y cada vez me creaban era mayor vacío. Pero cuando vine al Señor, he sentido la paz de Dios tan grande, y lo que dice este versículo es una realidad en mi vida. Y yo sé, y como dijo alguna vez una hermana en un lugar donde estábamos enseñando, les contaba mi testimonio de dónde me sacó el Señor y a dónde me ha posesionado el Señor, y los sueños, las promesas que Dios me ha dado, que yo sé que se cumplirán. Y ella dijo una palabra que me llamó bastante la atención, y dijo: si usted pudo, yo sé que también voy a poder. Y se propuso seguir al Señor, y yo sé que está siguiendo al Señor. Por eso está diciendo que esa palabra, que esa ley de Jehová, que ese mandamiento del Señor, que ese precepto de Dios, que ese temor de Dios, que aún los juicios de Dios son todos justos, que son deseables más que el oro y más que la plata. Y yo siempre digo: ¿de qué vale tener cantidad de dinero si no lo pueden disfrutar muchos de ellos? Y más cuando es un dinero mal habido. Hay temores en el corazón que no van a ser quitados fácilmente, y solamente cuando nosotros como personas volvemos el corazón a Dios, hay una satisfacción. Que sea el momento que estemos viviendo, hay una paz inagotable que nos llena, que nos alienta, que nos fortalece, que nos guía. Eso lo hace solamente el Señor en nuestro corazón, en nuestra vida. Es el Dios que nos sostiene, es el Dios que nos levanta, es el Dios que nos dirige de una manera preciosa. Pero a partir del versículo 11 del Salmo 19, es interesante porque el salmista se ve como en un espejo a través de eso que acaba de decir del versículo 7 al versículo 9. Y note cómo lo está diciendo, y escúcheme ahí donde está. Dice: tu siervo es además amonestado con ellos. Cuando usted abre el corazón, cuando abrimos el corazón al Señor, leyendo la palabra, hay una obra que Dios hace a través del Espíritu Santo tan preciosa, que es poner en nuestra conciencia, en nuestro corazón, en nuestra mente, en nuestra alma, el sentir, voy a decirlo así en esta mañana, de las cosas malas que estamos haciendo. Hay una vocecita allá adentro que nos dice: lo que estás haciendo no está correcto. Muchas veces nosotros callamos esa voz, y nos parece que esa palabra que nosotros estamos viendo, estamos pensando, como que no es para nosotros. Y se la aplicamos al hermano, a la hermana, a la familia, a los padres, al pastor, a la iglesia, al presidente, a otro, cuando la palabra, el primero que tiene que hablarnos es justamente a nosotros. Mirar todo lo que hay aquí en el interior. Y decirle: Señor, definitivamente tú me estás hablando porque quieres un cambio, y ese cambio va a traer algo grande en nuestra vida. Pero a veces callamos esa voz de la conciencia, que es algo con lo cual todos nacimos. A veces está distorsionada dentro de nosotros.
Y yo la comparo con una anécdota que escuché hace muchos años, creo que fue de un pastor, donde hablaba de un perrito precioso que tenía esta señora. Y el perrito, cada vez que escuchaba un ruido, comenzaba a ladrar y ladraba y ladraba. Pero su ama, cada vez que el perrito salía a ladrar, avisando de que alguien había llegado, que había un ruido extraño, tomaba la escoba y golpeaba al animalito. El perrito insistió por muchas veces, anunciándole quién llegaba. Un día, más adelante, entraron los ladrones. Y el perro miraba a la ama, miraba a los ladrones. Ella no se daba cuenta que habían entrado. Y el perro, asustado porque no hallaba si ladrarle a los ladrones o avisarle a la ama, pero temía a los golpes que ella le daba. Y lo único que hizo el perrito fue meterse debajo de un sofá, simplemente, y comenzar a gemir allí. Los ladrones entraron, saquearon el lugar donde vivían. Y después de que se fueron, esta señora también cogió a golpes porque el perro no había querido anunciar. Eso es lo que pasa con la conciencia. Nos habla. Y allí nos habla el Espíritu Santo también. Nos dice que hacemos las cosas correctas, pero cuando la adormecemos, cuando la callamos, es igual. Y perdónenme la comparación que hago a este perrito que anunciaba lo que estaba mal, los peligros que se avecinaban, pero esta dueña del perrito nunca hacía caso, al contrario, la castigaba. Así hacemos nosotros con nuestra alma, la callamos y no permitimos que nos hable, así como está diciendo este versículo 11, que tu siervo es amonestado con ellos. Justificamos nuestras acciones. Miramos a los demás y quizás es una palabra que Dios nos está hablando para ser tocado, para ser transformado, pero siempre nosotros decimos, pero si los demás lo hacen, ¿por qué yo no lo voy a hacer? Y créanme que hay cosas que cuando hay un llamado de Dios, que cuando hay una presencia de Dios, que cuando hay un propósito de Dios, Dios nos habla casi a gritos desde el cielo, diciéndonos, cambia tu manera de ser, cambia tu mal genio, cambia todo lo que en tu interior está mal, arréglalo. Dios no puede hacer nada, te habla y a ti y a mí nos corresponde el corregir aquellas cosas que no están bien. Pienso yo y te invito a que pienses cuántas veces Dios te estará hablando cada día, cada momento, en toda decisión que tomas, en toda actitud que tomas, en todo enojo. A veces nos enojamos y hay gente que se enoja por cosas que no valen la pena. A veces, si lo hablamos desde más profundamente en todo nuestro interior, son mecanismos de defensa que hemos permitido levantarse dentro de nuestro interior porque alguien nos causó daño, pero nos acostumbramos porque cuando nos enojamos, a veces pensamos que todo el mundo nos hace caso y creo que eso no es un principio de autoridad. La autoridad la da la presencia de Dios, la paz con Dios, la relación con Dios. Porque como le he enseñado muchas veces, Dios coloca una gracia especial. Y si tú piensas en muchas de las cosas que quizás en las cuales has caído en disgusto, en molestia, no vale la pena. No vale la pena estar enojado. No vale la pena enojarte, amargarte la vida. Pero la palabra te está hablando constantemente y el salmista dice, tu siervo es amonestado con ellos, con los mandamientos de Jehová. Pero también añade como un consejo para ti y para mí, dice, en guardarlos hay grande galardón. Yo te he dicho y te seguiré diciendo cada mañana y tal vez lo voy a repetir muchas veces, como cuando andamos por principios espirituales, es la ley, a veces nos pensamos que es una imposición, pero toda la creación de Dios, toda gira alrededor de leyes espirituales, leyes naturales. Cuando yo empecé la vida cristiana, me pasaron un librito muy pequeño. Y a través de él me enseñaron las 4 leyes espirituales. Y recuerdo que con ese librito nosotros por las calles de mi pueblo comenzamos puerta a puerta a evangelizar para enseñarle las 4 leyes espirituales a la gente. Entramos a un sitio
y salió un joven. Y cuando le hablamos y la pregunta que le hacíamos siempre a la persona era: ¿ha escuchado usted las 4 leyes espirituales? Cuando habló de ley, este hombre se puso agresivo, se molestó y nos dijo: ¿ahora usted también me viene a imponer otra ley? Vaya que por poco nos saca corriendo de ese lugar. Y cuando nos hablan de la ley, a veces nos molestamos. ¿Cuál ley? Pues bien, déjame decirte que hay leyes espirituales de parte de Dios que son inamovibles. Hay un destino eterno que está trazado, que depende del sometimiento a esas leyes establecidas. Y Dios nos aconseja a través de la palabra cómo alinearnos, cómo cumplir con esos mandamientos del Señor. Por eso el salmista está diciendo: en guardarlos hay grande galardón. Y él resume en esa expresión galardón no solamente las cosas que vamos a obtener aquí en la tierra, que las necesitamos, que son necesarias y que Dios se encarga de ellas. Toda acción produce un efecto. Toda reacción produce un efecto. Toda obra produce un efecto. Por ejemplo, hay un texto, creo que es en Proverbios 19. Y siempre cuando me refiero a este versículo, es interesante porque yo le hago una pregunta. ¿Usted le prestaría a Dios? Suena raro, ¿cierto? ¿Usted le prestaría a Dios? Pues bien, hay un versículo que justamente dice eso: a Dios presta el que da al pobre. Fíjese que es una ley. Imagínese si Dios no nos pagará todas las cosas que nosotros damos y proveemos y damos al Señor, porque dice el versículo, no tengo la cita correcta, pero Él dice que pagará con abundancia. Y a veces cerramos el corazón. Note que son acciones, son palabras que están escritas en la palabra, en el Antiguo Testamento, en el libro de Deuteronomio, de Levítico, de Números. Sí que hay promesas que parecen son sencillas, parece que son como que no tienen sentido, pero detrás de eso, si está en la palabra, si está establecida por Dios, va a producir un efecto. Igual, ¿cómo se bendice el dinero? Usted lo sabe cómo se bendice. ¿Cómo se escuchan nuestras oraciones? ¿En nombre de quién de nuestras oraciones? Lo dice la palabra. Y todos estos son principios que están establecidos aquí en la palabra del Señor, que están dispuestos para todos aquellos que los quieren poner en práctica. Por eso dice el salmista: en guardarlos hay grande galardón. Hay promesa de Dios, pero también pudiera hablar de otros galardones que no los vamos a recibir aquí en la tierra. Lo vamos a recibir en el cielo, en la eternidad. Hay coronas que hablan la palabra. Tal vez algunos dirán: pero yo, ¿para qué coronas allá? Te lo voy a decir para qué. Para cuando estemos en el día adorando al Rey Eterno, tengamos que ofrecerle. ¿Cómo te has sentido tú? Y piensa en lo que te voy a decir. Cuando tú eres invitado a una fiesta, de una celebración especial, y tú te presentas con las manos vacías y ves que todo el mundo está llevando regalos. Y tú con los brazos cruzados quizás y las manos vacías. Y aunque quizás la persona que recibe los regalos no te está exigiendo que le presente absolutamente nada. Pero qué mal se siente uno cuando todo el mundo llega con regalos y nosotros no tenemos absolutamente que dar. Yo les conté una anécdota que me sucedió en un encuentro. Estábamos orando por Panamá, haciendo una intercesión por Panamá aquí en Colombia, porque pues los que conocen un poco de historia saben que Panamá pertenecía a Colombia, pero los políticos de cada tiempo prácticamente vendieron a Panamá, y en esa intercesión que estábamos haciendo por las naciones, Dios nos colocó redimir a Panamá, porque prácticamente se había hecho una maldición sobre esa nación, y estamos en un tiempo de intercesión con hombres y mujeres de Dios. Y algo que hicieron esa noche,
tal vez no tengo tiempo hoy para explicarlo, pero tiene un contexto, una profundidad espiritual bien interesante. Y algo de redimir era y pedir perdón por lo que se hizo a esta nación de parte de Colombia. Y tomamos una ofrenda, o pidieron una ofrenda, que a través de una ofrenda cualquier cosa, así fuera 50 centavos o qué sé yo, 100 pesos, 1000 pesos, o lo que pudiera ser, pero una ofrenda no era la cantidad, era lo significativo. Y yo recuerdo que me crucé de brazos y vi como toda la gente salía, llevaba una ofrenda. No me interesaba para quién iba a ser esa ofrenda. No sé, creo que si el objetivo se lo entregaban a alguien necesitado de Panamá como una ofrenda de redención. No recuerdo, no me interesa cuál era el fin, pero era un acto profético. Tal vez alguno no va a entender esta frase, pero lo hacíamos. Redención. Así como nosotros fuimos redimidos por la sangre de Jesucristo, se pagó un precio por el pecado. Y yo recuerdo que me quedé con los brazos cruzados. Vi cómo la gente de todos los puestos se levantaban. Estamos en un auditorio, especialmente como en un teatro muy grande. Y la gente pasaba y hasta la plataforma iba las ofrendas con el propósito claro. Y yo me quedé simplemente viendo, no era porque no tuviera plata, sino no sé qué me pasó en esos momentos. Tal vez me quedé contemplando cómo la gente iba, no en una actitud de crítica. Y de pronto pasó un hombre y así con los brazos cruzados por debajo me pasó, creo que fueron 5,000 pesos y me dijo, vaya y dé la ofrenda. Pero sin que nadie se dé cuenta que yo te la di. Me pareció una vergüenza tan grande porque yo teniendo y tuve que esperar que alguien me diera para darlo. Yo fui, llevé esa ofrenda, pero en el camino tenía un dolor en el corazón y yo decía, Señor, ¿por qué no hice caso a tu voz? Yo llevo esta ofrenda que me dio este hombre, no sé quién fue, no sé quién era, no lo conozco, nunca más lo volví a ver, ni siquiera en la reunión. Y yo decía, Señor, ¿cómo a veces tú nos hablas y nosotros nos hacemos... Perdónenme la expresión que voy a decir de los de la vista gorda. Dios diciéndonos, hijo, muévate, hija, yo quiero bendecirte, pero haz esto, haz aquello. No busquemos simplemente lo que alguien nos diga, sino lo que Dios nos dice. Por eso la importancia de tener una comunión con el Espíritu Santo. No te muevas por interés, muévate por la palabra. Y ella, como dice este versículo, en guardarlos, en ponerlos en práctica, dice, hay grande galardón. Dios mismo vendrá y pagará, dice la palabra, pero tenemos que obedecer a aquello que está escrito aquí. No son cosas imposibles, pero sí van a ser cosas que tocan nuestro interior, que por los prejuicios que tenemos a veces, por la mala información, por la distorsión de la palabra, nos perdemos nosotros lo mejor y juzgamos las cosas no con la luz, no a la luz de la palabra ni en la dirección del Espíritu Santo, sino con un corazón y una conciencia distorsionada, y por ello no recibimos bendición. Al contrario, también hay galardones, y hay galardones que no son los mejores, porque hay consecuencias también a causa de nuestra iniquidad, a causa de nuestro pecado. Hay galardones. También hay premios, pero son premios que van a perjudicar nuestra vida. Por eso el salmista dice, en guardar los preceptos, los mandamientos, en guardar el temor de Jehová en nuestro corazón, en nuestra vida, hay grande galardón. Por eso dice la palabra en el versículo 12, ¿quién podrá entender sus propios errores? Y yo les decía, no sé si él les alcanzaba a compartir, qué importante es tener a nuestro lado personas sabias, entendidas, que con buenas palabras, sin juicio, nos diga las cosas incorrectas que nosotros estamos cometiendo y que las corrijamos. A veces tomamos la actitud que decimos, mire, no te metas en mi vida. Alguna vez hablé con una persona que trabaja en los juzgados, un ateo declarado. Bueno, lo declara cuando no tiene necesidad, pero cuando está pasando por luchas, clama a Dios. No entiendo la actitud de él, pero bueno, así es. Y él conversaba conmigo y me dijo, ¿qué tal yo confesándole mis pecados a un hombre?
Y yo le dije, ¿quién dijo que tenemos que confesarle nuestros pecados a un hombre? Hay consejeros, hay orientadores, pero nuestros pecados son confesados delante de Dios con la plena seguridad de que, como dice la palabra, Él nos perdona. Y les mencionaba el Proverbio 28:13, el que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Note que esa parte, alcanzará misericordia, está hablando parte de los galardones que nosotros recibimos del Señor. Y el mejor galardón es la paz de Dios, es el perdón de Dios, porque hay una satisfacción. La conciencia se alinea con Dios y hay un estado de tranquilidad. ¿Quién podrá entender sus propios errores? Yo no los entiendo, pero yo a las personas que están a mi alrededor les digo, por favor, si ven algo que estoy haciendo incorrecto, diferente a lo que dice la palabra, por favor ayúdenme a mostrarlo. Y a veces me molesta, no le digo que no, pero cuando voy a la presencia del Señor, Él pone la convicción de que es así lo que me están diciendo y que debo corregirle y que Dios me da tiempo para corregirlo. No esperar al final de mi día para decir, Dios, perdónanos. Por eso el salmista dice al final del versículo 12, líbrame de los que me son ocultos. Hay cosas que hacemos nosotros en el secreto, que pensamos que nadie nos ve y nos ocultamos de la gente, pero la verdad, ¿de qué vale ocultarnos de la gente si no nos podemos ocultar de Dios? Y ahí sería bueno leer el Salmo 139. El salmista dice, ¿a dónde huiré de tu espíritu? ¿A dónde huiré de tu presencia? Y comienza a mencionar diferentes lugares. Pues Dios está en toda parte. Y por eso la oración tan interesante que se hace el salmista, líbrame de los pecados, de los errores que me son ocultos, que solo yo sé. Ayúdame a entenderlo, Señor. Pero también está diciendo en el versículo 13, preserva también a tu siervo de las soberbias. Hay gente soberbia que no se deja enseñar. Hay gente altanera que piensan que tienen la verdad. Pero lo más terrible va a ser cuando pasen a una eternidad, que van a descubrir que esa soberbia le llevó a una perdición eterna. Qué bueno cuando estamos dispuestos para escuchar esa voz de Dios y decirle, Señor, por favor ayúdame, líbrame de esa soberbia, que no se enseñoreen, que no me manden, que no me gobiernen. Pero también dice la parte final del versículo 13, entonces seré íntegro y estaré limpio de grande rebelión. Lo que nos identifica o identifica a esta sociedad y más la actual es la rebelión. Nuestros hijos son rebeldes. Los esposos, las esposas, hay rebeldía en el hogar, hay rebeldía a todo nivel. Y es una estrategia del infierno para quitar la paz de Dios de nuestros corazones. Y terminemos diciendo lo que dice el versículo 14 del Salmo 19. Y que este es el texto que voy a dejar para el día de hoy. Sean gratos los dichos de mi boca y la meditación de mi corazón delante de ti, oh Jehová, roca mía y redentor mío. Piensa en ese versículo 14 en este día. Medite en él y que sea como una oración al Señor. Sean gratos los dichos de mi boca, lo que tú hablas sea alineado con el Señor. Mañana compartiré un poco de esto. Pero piensa en este versículo y tú le digas, Señor, que los dichos de mi boca sean gratos, que la meditación de mi corazón delante de ti sea grata, Señor, porque tú eres mi roca, porque tú eres redentor. Vamos a orar y vamos a decirle, Señor, gracias por estos momentos en que podemos meditar en tu palabra y estar ahí contigo, Señor. Tú eres el Dios que nos da vida, que nos da aliento, que nos dirige, que nos fortalece, que nos da buenos consejos, Señor. Ayúdanos a ser receptivos a esta palabra, Señor. Que podamos disfrutar de tu comunión, Señor. Que podamos sacar de nuestro corazón aquellas cosas que nos separan de ti, Padre. Y que podamos entender que tú nos has llamado a vivir en paz, en seguridad, en confianza contigo, Padre amado, Padre precioso.
Glorifícate en tus hijos. Seguimos orando por los enfermos, Señor, por los necesitados, Señor. Provéale, Señor. Mira las necesidades que hay en cada uno, Padre mío. Tú eres el Dios todopoderoso, Señor, que levanta, Señor, que sana, que restaura, que dirige, pero sobre todo, Señor, que coloca la paz en nuestro corazón y en nuestra vida. Enséñanos a caminar contigo, Señor. Enséñanos a permanecer en tu secreto, Señor. Enséñanos a vivir para ti, a acogernos a la salvación tan grande que nos has dado, a ir a la cruz, Señor, a abrir nuestro corazón. Y si no hemos recibido y no te hemos recibido, Señor Jesucristo, en nuestro corazón, que tengamos esa experiencia de caminar contigo, de abrir nuestro corazón, de pedirte perdón, de reconocer nuestras faltas y nuestros pecados, Padre. Enséñanos tu palabra, a tener reverencia, temor, Señor, a corregir las cosas que están mal en nosotros, pero sobre todo a esperar en ti, Señor, porque en ti hay sanidad, porque en ti hay salvación, porque en ti hay bendición, Señor. Yo te alabo y te bendigo, te glorifico, te exalto porque eres el Dios todopoderoso, Señor. Muchas gracias. Dejo en tus manos a tus hijas y a tus hijos, Señor, declarando tu gracia, tu bondad y tu misericordia, Señor. En el nombre precioso de Jesús de Nazaret. Amén. Dios les bendiga, hermanos. No se olvide meditar el Salmo 19, versículo 14. Mañana compartiremos de este versículo. Yo sé que hay muchas cosas para aprender. Que la bendición de Dios sea sobre ti. Le habló su pastor Irlande Los Alvira de la Iglesia Cristiana Sinaí, Bogotá, Colombia. Muchas bendiciones.